Bien, chicos, vamos a dar inicio. Hoy vamos a ver lo que es corrientes TENS. Esta es una de las corrientes más utilizadas. Es una corriente que por lo general, cuando uno compra los equipos de manera individual, es uno de los equipos más económicos y de gama mundial, el cual puede ser aplicado por el mismo paciente o autoaplicado, digamos, por el mismo paciente, pero que nosotros utilizamos en gran medida para trabajar lo que es el proceso de analgesia en nuestros pacientes. Es una corriente que pertenece por sus características a las bajas y medianas frecuencias. Eh, es una corriente que no tiene componente galvánico y que va a trabajar en dos formas, monofásica y bifásica. ¿Qué es monofásica, Christopher? ¿Qué es monofásica? ¿Qué es La monofásica, la corriente monofásica lisa es la que tiene un pulso constante. Ya. La monofásica puede tener un pulso constante o no, pero ¿qué es lo importante en la monofásica? Que solo va a trabajar en una fase, por eso se dice monofásica, solo en la fase positiva o en la negativa. Cuando tenemos dos pulsos en ambas fases, un pulso en ambas fases, perdón, significa que es bifásica. Primero empieza un pulso abajo y luego arriba o viceversa. Entonces, monofásica solo es un pulso en una fase. Y cuando trabajamos esto en sistema bifásico, se trabajan con dos pulsos. Ahora, antes de hablar del TENS, nosotros tenemos que saber qué es el gate control o la teoría de compuerta del dolor. Este término se utiliza bastante para lo que son las corrientes TENS. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la aplicación de una corriente TENS, lo que queremos es hacer la neuromodulación del dolor, impedir que el dolor siga mandando información a estructuras superiores nerviosas y tratar de controlarla en los niveles más bajos. En ese sentido, el TENS es una corriente que estimula al sistema nervioso y al sistema muscular. Cuando nosotros trabajamos el estímulo de lo que es el sistema nervioso, nosotros neuromodulamos la información del dolor a nivel medular y lo que hacemos es impedir que esta información suba a estructuras superiores. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a estimular las fibras nerviosas C y las fibras A beta para que el estímulo de dolor llegue en menor intensidad a estas estructuras superiores y ya podamos controlar la sensación de dolor. El TENS viene del acrónimo estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Cuando hablamos de transcutáneo, hacemos referencia a que vamos a modular el dolor a través del estímulo que nosotros generemos con el equipo del TENS a nivel cutáneo, a nivel de las terminaciones nerviosas que van a ir a piel. Entonces nosotros, cuando aplicamos el electrodo en ese paciente que tiene dolor, mandamos una emisión de información que vaya a bloquear la sensación de dolor. Esa sensación de hormigueo que nos ofrece la corriente va a ir a estimular estas terminaciones fibrosas, o perdón, nerviosas, y lo que va a hacer es bloquear la otra sensación de dolor. Por eso su estímulo de esta corriente llega a nivel transcutáneo. Ahora, esta corriente fue trabajada por el doctor Malsack
denominada la corriente de alivio del dolor o lo que es el gay control. Fue diseñada y aplicada en el año 1960 y hasta la actualidad es una de las corrientes más utilizadas para modular el dolor. Entonces decimos que la corriente TENS es una técnica que maneja lo que es la analgesia de manera más simple, sin generar invasión de otros equipos o analgésicos orales de tipo farmacológico que nos bloqueen el dolor. Algo muy interesante de esta corriente es que no genera efecto galvánico, pero tiene gran estímulo para la liberación de endorfinas. Por lo tanto, es una corriente que se utiliza, por ejemplo, en pacientes con cáncer que tienen dolores agudos durante su etapa activa de la enfermedad. Se receta esta corriente igual que si se recetara, por ejemplo, un paracetamol, un ibuprofeno, un diclofenaco para modular el dolor. Por lo general, esta corriente se maneja para lo que es el control del dolor agudo y el dolor crónico. Es una corriente que pertenece, les decía, al grupo de las bajas frecuencias, pero con características de corrientes de media frecuencia. Y la aplicación es simplemente a nivel superficial para hacer un estímulo de las terminaciones nerviosas. Ahora, esta estimulación eléctrica transcutánea, denominada TENS, va a estimular netamente a lo que son terminaciones nerviosas. Si alguna vez sucede una contracción o vibración en el músculo, ese simple hecho es porque se está dando un estímulo a nivel sensitivo en la placa motora. Sin embargo, no es un activador muscular. Yo no puedo hacer electrofortalecimiento a nivel de la fibra muscular porque no llega a hacer la captación de todo lo que son fibras musculares. Su captación de esta corriente o su acción activa solo es transcutánea. No es un nivel más superior. Ojo con eso. ¿Está quedando claro esa parte? Chicos. Sí, dice. Ya. Sí, dice. Bien. Ahora, si hablamos de las características físicas de esta corriente, vamos a hablar que es una corriente, como ustedes pueden ver, de onda rectangular. La forma de onda es rectangular. Pertenece al tipo monofásico, como ustedes pueden ver, pero puede ser un monofásico simétrico. ¿Qué quiere decir? Que todas las ondas son iguales durante el desarrollo de la corriente. No hay ninguna variación, todas tienen el mismo ancho de pulso. Ahora también puede ser bifásico simétrico, como ustedes están viendo acá. Una fase, dos fases. Bifásico. Simétrico. ¿Por qué? Porque la onda se mantiene igual, tanto en la fase positiva y negativa, de la misma forma, no se modifica. Ahora también es una forma de onda bifásica asimétrica. Miren, tiene una fase, dos fases, pero como ustedes pueden ver, la forma de onda no es rectangular, sino ha generado una simetría en el pico de la corriente. Al iniciar la otra onda sucede lo mismo. Por lo general, esta corriente bifásica simétrica utiliza pulsos de duración entre 50 y 500 microsegundos. El intervalo de pausa va a durar entre 50 y 500 microsegundos.
así como también el pulso va a durar esos mismos parámetros. Esta corriente es una corriente de tipo selectiva, que quiere decir que solo va a mandar estímulos a sus fibras nerviosas. ¿Por qué es selectiva? Porque está actuando con aquellas fibras que trabajan o mandan información dolorosa. Entonces, solo va a seleccionar a ese tipo de fibras para generar el proceso de analgesia, lo que va a generar un alivio directo del dolor que va a ser percibido por el paciente. De esta manera va a activar lo que es la teoría del gate control para bloquear la acción dolorosa de ese tejido. Cuando nosotros hablamos de bloquear información dolorosa, yo tengo que ver qué fibras a nivel transcutáneo van a llevar esa información. Vamos a tener lo que son fibras A del tipo alfa, que van a estar sobre la respuesta motora y musculoesquelética. Por lo tanto, estas no se van a activar. Voy a tener las fibras A beta. Estas fibras A beta son las que van a llevar la información para neuromodular el dolor, que son las sensitivas, las de tacto, las de presión y vibración. Ahora, voy a trabajar también sobre las fibras A delta, que son del tipo que manejan dolor agudo y dolor localizado, temperatura y tacto. Por otra parte, voy a trabajar las fibras C, que van a ser aquellas que van a manejar el dolor difuso profundo, temperatura y son autónomas postganglionarias. Estas van a ser las que se van a trabajar para lo que es la analgesia. Si nosotros aplicamos el TENS, tengo que tener en cuenta que van a haber diferentes modalidades en esta corriente. Estas modalidades van a ir en función a las características eléctricas con las cuales estas van a actuar sobre el sistema nervioso. Por lo general vamos a tener 4 tipos de emisión. El TENS convencional, que pertenece a una monofásica simétrica. El TENS de acupuntura, que es una bifásica simétrica. Los trenes de impulso, que están bien denominadas bursts, que van a ser una bifásica asimétrica. Y el TENS intenso y breve, que va a ser muy parecido a lo que es una bifásica asimétrica. Ahora, si hablamos del TENS convencional, el objetivo de este tipo de emisión es activar lo que les había dicho hace un momento, las fibras A beta, que van a tener gran diámetro y que van a llevar la información de tacto y vibración. Y por otra parte, también van a activar las fibras A delta y las fibras C. Por lo general, esta corriente va a crear impulsos nerviosos en las aferencias de las fibras A beta procedentes de los mecanorreceptores, que son los que van a mandar información de movimiento o presión al sistema nervioso central. Cuando nosotros trabajamos un TENS convencional, la sensación que va a sentir el paciente es una parestesia fuerte. ¿Qué quiere decir? Un hormigueo intenso, pero que al mismo tiempo va a ser tolerable y agradable.
Esta es una estimulación que no va a llegar a las fibras musculares, simplemente va a llegar a nivel transcutáneo. Se utiliza para el TENS convencional valores entre 80 a 100 Hz. Por lo tanto, esa frecuencia me va a permitir generar intensidades bajas, perceptibles para el paciente, que no provoquen tanta dosificación en su cuerpo. Por lo general, la duración de impulso de esta corriente, o sea, el tiempo que va a generarse la corriente, va a ser de 50 a 150 microsegundos. Y utiliza una emisión de tipo continua, que quiere decir que no va a haber variación en la corriente. Cuando yo utilizo un TENS convencional con ondas monofásicas, bifásicas, que también pueden ser asimétricas, es muy importante trabajar el punto del dolor y el punto proximal. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero generar analgesia en ese paciente con dolor y supongamos que estoy con un síndrome carpiano, un electrodo va a ir sobre el punto del dolor, que puede ser la articulación de muñeca. Y el otro electrodo denominado dispersivo va a ir proximal a la aplicación de ese electrodo. Entonces va a estar proximal el electrodo dispersivo. Esto va a generar un proceso analgésico considerando un tiempo de aplicación como mínimo de 10 minutos. Pero cuando yo utilizo el TENS, por ejemplo, yo puedo usar entre 20 minutos a 60 minutos la aplicación de esta corriente. La duración del tratamiento va a ser siempre y cuando el dolor haya disminuido o se haya modulado. Si mi paciente ya no prefiere dolor, ya no es necesario aplicar esta corriente. Bien, ahora vamos a ver el TENS tipo acupuntura, que como ustedes pueden observar es el uso de una aguja de acupuntura con electrodos que activen la contracción o la relajación más bien de esos tejidos. Ahora, el objetivo de esta corriente o esta forma de aplicación es seleccionar las fibras aferentes motoras A alfa, las más finas, para producir una contracción falsa muscular y así descongestionar la zona donde existe dolencia. El objetivo de aplicar esta corriente es generar impulsos nerviosos que generen aferencias a nivel de lo que son los nociceptores. La sensación que se produce con esta corriente bifásica asimétrica utilizada para la acupuntura es la de contracción muscular o sacudidas fuertes, las cuales no deben generar dolor. Utiliza los valores entre 1 a 5 Hz y va a utilizar dosificaciones en intensidad más altos que la convencional. La duración de impulso, va a ser entre 150 a 250 microsegundos. Como ustedes pueden ver, la corriente ahora es un poco más larga. Ahora, la forma en la que se siente la corriente es una emisión continua en forma de ráfagas que generan esa sensación de sacudón. ¿Qué parámetros vamos a considerar para la aplicación de la corriente? Que se usan frecuencias bajas entre 1 a 5 Hz, intensidades altas
para la percepción sensitiva del paciente que genera una contracción falsa muscular, una duración de impulso de mayor tiempo y un patrón de emisión continuo en el cual se van a generar la percepción de sacudones. Cuando yo aplico esta técnica, debo considerar el punto motor relacionado al área dolorosa. Por ejemplo, si yo tengo una ciática, puedo utilizar el punto motor y colocar el electrodo activo aquí, que estoy remarcando con celeste. Este va a ir con una agujita y el otro electrodo a nivel proximal puede ser a nivel de la lumbar. Otra agujita y voy a generar la vibración de sacudón, perdón, el sacudón fuerte en forma de contracción para generar la analgesia. Entonces, no se olviden que cuando yo decido utilizar electroacupuntura, debo guiarme siempre en función al punto motor relacionada al área de lesión o de dolor de su paciente. Ahora, si yo considero la corriente eléctrica en lo que son los trenes de impulso, voy a decir que es una mezcla entre lo que es la emisión de una corriente de la acupuntura o electroacupuntura y la corriente convencional. El objetivo de esta aplicación en trenes de impulso es activar las fibras eferentes motoras A para producir la contracción muscular. Esta contracción muscular va a permitir generar el proceso de analgesia después de la aplicación de la corriente, considerando un tiempo hasta de 30 minutos. Cuando yo decido utilizar una corriente en forma de trenes de impulso, mi objetivo es generar impulsos nerviosos a través de fibras aferentes nocioceptivas del tipo A delta. Obviamente generando lo que es una contracción muscular falsa de tipo tolerable. Esta aplicación de trenes de impulso es una corriente muy buena para hacer la descontracturación de músculos como el trapecio, dorsal ancho, cuadrado lumbar, porque nos da esa sensación de masaje compresivo y descongestiona la sensación, descongestiona la zona de contractura muscular que el paciente requiere. Como ustedes pueden ver, cuando decimos trenes de impulso, es porque va a haber una subida escalonada de la corriente, se va a mantener por un tiempo y después va a caer la contracción. En esta etapa de subida y bajada es que se produce el inicio de la contracción de ese tejido, de esa contracción falsa de ese tejido muscular y después cae. Y el objetivo netamente es descontracturar la zona con una corriente de trenes de impulso. No se olviden. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Orlando, Romané, Diego. No, dice por mi parte no. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Los demás? ¿Su frecuencia, Lice, cuánto es? Es una corriente de trenes de impulso. Va a ir entre 1 a 10 Hz. O en alguna bibliografía van a encontrar entre 1 a 15 Hz. Esa es la frecuencia que se utiliza en trenes de impulso. Es una combinación, como les decía, de una corriente convencional y una corriente de acupuntura. En esta parte de subida y bajada es muy parecida a la acupuntura y en esta parte de mantenimiento es muy parecida a la convencional. ¿Alguna otra duda?
¿Cuánto dijo que era su frecuencia, Licen? Puede ir variando entre 1 a 15 Hz cuando hablamos de una acupuntura y cuando hablamos de la combinación